¿Piensas que la sociedad es cruel e injusta? Ni te imaginas lo que era vivir en la Edad Media. La sociedad actual ha evolucionado mucho en los últimos siglos en campos como el conocimiento, economía, leyes y derechos humanos. Pero no siempre fue así. Hace 1000 años los hombres y mujeres vivían sujetos a leyes y prácticas que hoy serían consideradas un delito. La vida en la Edad Media era compleja y difícil, llena de opresión, abusos y costumbres que hoy causarían repugnancia en más de uno. Los hombres y mujeres medievales aceptaban y hasta apoyaban comportamientos que en el siglo XXI serían denunciables ante las autoridades. Es por esa razón que en el video de hoy hablaremos sobre algunas costumbres medievales que hoy serían consideradas un crimen. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, quedó prohibido torturar prisioneros para obtener confesiones e información, aunque sé que muchas de las películas, series de televisión y canciones de la actualidad te hacen sangrar los ojos y oídos. Sin embargo, durante la Edad Media, practicar la tortura era algo normal y aceptado por las autoridades políticas y religiosas de la época. Y es que no solo se practicaba la tortura para obtener confesiones, pues si el acusado o testigo decidía colaborar con las autoridades, también podía ser torturado para comprobar la veracidad de su declaración. Podemos decir entonces que el hierro candente era el detector de mentiras medieval. No obstante, lo más común es que solo los esclavos, campesinos y personas deshonradas fueran torturadas. Los nobles no recibían este tipo de castigo. Y un ejemplo de las diferencias en el trato de la ley a los ricos es la ordalía. Mientras que las clases pobres debían someterse al dolor del hierro candente u otras prácticas brutales, a los nobles y clérigos les bastaba con no atragantarse con un trozo de pan y queso bendecido para comprobar su inocencia. Las torturas podían ser muy variadas y creativas. A los acusados de herejías se les podía realizar un corte desde la parte inferior del ano hasta la nuca, con una navaja de plata, o también se les podía obligar a beber litros de agua a presión, lo que les provocaba asfixia y dolor extremo. Y siempre se podía finalizar la limpieza del alma del hereje quemándolo en la hoguera. Confía en mí cuando digo que los métodos eran muy variados, pero siempre brutales. Aunque el desarrollo social hizo que fuese obligatorio que para condenar a otra persona se requirieran evidencias sólidas como las declaraciones de testigos y diversas pruebas, la tortura no se abolió de los sistemas de leyes europeos hasta finales del siglo XVIII y principios del XIX. Sin embargo, los fascistas y comunistas se encargaron de traerla de vuelta en el siglo XX. En la actualidad, torturar a una persona es considerado un crimen de lesa humanidad. Sería algo impensable que en pleno siglo XXI se castigase a una persona de esta manera, ¿cierto? Déjanos en los comentarios cuál es tu tortura favorita. Pero no podemos continuar hablando sobre costumbres medievales que serían considerados delitos actualmente sin adentrarnos en el sistema judicial medieval. Hoy las autoridades son capaces de emitir veredictos y condenas basados en pruebas sólidas como las huellas digitales, concordancia de ADN, declaraciones de testigos y otras muchas técnicas de investigación. Pero en la Edad Media no existía nada de esto, por lo que la prueba máxima para condenar o no a una persona era la confesión. Por tanto, asegurar la veracidad de dicho alegato era una tarea crucial. Por lo general, los acusados de crímenes eran sometidos a las ya mencionadas ordalías. Estas no eran más que un proceso probatorio que se le realizaba al acusado buscando que Dios revelara si era inocente o culpable del delito. Sucesos como estos ocurrieron muchas veces durante el Medioevo, pero en la actualidad serían impensables. Obtener una confesión bajo tortura o coacción, o utilizar una ordalía como prueba definitiva, es imposible hoy en día. Solo serviría para declarar el juicio nulo y las evidencias sin validez. Sin embargo, la ausencia de derechos humanos y civiles volvía comunes costumbres como estas en el feudalismo. Estas prácticas llegaron a ser muy populares en Europa occidental, sobre todo en los reinos anglosajones y germánicos. Pero, piensa por un momento, ¿te imaginas que tu vida dependa de que no te quemes al sostener un pedazo de hierro al rojo vivo?
o ser lanzada a un lago, y si te ahogas eres inocente, pero si flotas, ¿debes morir en la hoguera? Y es que acusar mujeres, y algunas veces hasta hombres, de delitos como la hechicería no era raro en la Europa medieval. Aunque el auge de la caza de brujas comenzó a finales de la Edad Media, durante todo este periodo histórico ocurrieron hechos de persecución violenta por este motivo. La cacería de brujas tenía poco de combate contra lo sobrenatural y demoníaco. Era más una forma de oprimir, de ejercer control y de institucionalizar el miedo. Y si bien a lo largo de la historia se acusaron a hombres, las cifras fueron casi insignificantes si las comparamos con el alto número de mujeres que fueron asesinadas por ser halladas culpables de delitos como volar en escoba, hacer pactos con el diablo, provocar enfermedades y sequías o causar impotencia y abortos. Textos demonológicos como el Malleus Maleficarum justificaban la caza, tortura y posterior ejecución de las supuestas brujas, que en la mayoría de los casos fueron ancianas, viudas, curanderas y parteras, o simplemente mujeres que causaban algún tipo de incomodidad en la sociedad por no ser políticamente correctas. Y es que cuando una mujer desafiaba a las autoridades, estos no demoraban en acusarla y deshacerse de ella para siempre. El caso más famoso durante la Edad Media es, sin duda alguna, el de Juana de Arco, una joven francesa que fue difamada y quemada en la hoguera por hereje. Juana había declarado tener visiones donde el arcángel Miguel en persona le daba instrucciones de ayudar a Carlos VII a ser coronado rey de Francia. Los franceses recibieron a Juana con escepticismo, por lo que investigaron su pasado y conducta hasta determinar que era una joven católica irreprochable. Sin embargo, la influencia alcanzada por la joven heroína no gustó a los ingleses. Juana fue capturada y sometida a un juicio sin garantías legales, en el que fue privada de sus derechos más básicos como recibir ayuda de un asesor legal. Finalmente fue hallada culpable de los cargos de herejía y travestismo. Y en una decisión más política que religiosa, fue condenada a morir en la hoguera. Aunque famosa, Juana de Arco fue solo una de las más de 40.000 mujeres ejecutadas por este tipo de delitos, algo que hoy sería impensable en la sociedad occidental moderna. La discriminación y misoginia de estas prácticas es inaceptable en la actualidad. Tú recuerda siempre, si tienes visiones, no eres bruja o hechicero, pero si necesitas ayuda. Existen muchas otras costumbres discriminatorias en la Edad Media que en la actualidad serían delitos. Y una de las más aberrantes eran los matrimonios forzados. Este tipo de bodas eran uniones en las que al menos una de las partes, casi siempre la mujer, no daba su consentimiento para casarse. A lo largo de la historia, estos matrimonios se basaron en los intereses económicos, políticos y religiosos de las familias. Eran comunes y normalizados por una sociedad medieval en la que las mujeres quedaban reducidas a ser un peón en el ajedrez familiar. En las clases altas las hijas eran vistas como una moneda diplomática que servía para cerrar alianzas, treguas o pactos territoriales. Mientras que en las clases bajas no era distinto. Los campesinos y personas más pobres también casaban a sus hijas por algún tipo de beneficio, como podía ser unificar las tierras de dos familias o cancelar alguna deuda. Que si tu padre no podía pagar sus deudas, te enviaba a reunirte con su prestamista. Creo que hay varios documentales sobre eso en el YouTube naranja. Lo más horrendo de todo esto era la edad a la que las personas solían ser obligadas a casarse. Y es que en el medioevo no existía el concepto de adolescencia, por lo que se consideraba que las personas pasaban de la niñez a la adultez. Esto provocó que muchos matrimonios se realizaran y consumaran entre parejas casi infantiles. Por ejemplo, Alfonso V de Portugal y su sobrina Isabel debieron casarse cuando apenas tenían 10 años de edad. Esto sería una auténtica barbaridad hoy en día. Al menos, la pareja de monarcas portugueses esperó hasta los 15 años para consumar su relación. Pero este ejemplo es solo una excepción. Margarita Beaufort, madre de Enrique VII de Inglaterra, se casó cuando apenas tenía 12 años, y un año después ya era viuda. A veces, la diferencia de edad entre las parejas era enorme, como sucedió en el matrimonio de Isabel de Valois, de 13 años de edad,
y su esposo Felipe II, de España, que era 20 años mayor al momento de casarse. No es necesario mencionar que matrimonios de este tipo serían impensables en la sociedad moderna occidental, aunque tristemente todavía ocurren en algunas partes del mundo. Otra característica común de la Edad Media y que no sufrimos en la actualidad es la servidumbre como modo de organización social y económica. Esta definió la vida de millones de personas durante el feudalismo, pues los siervos eran en su mayoría campesinos ligados a la tierra que debían obedecer a su señor y pagar tributos. Y, aunque no eran esclavos, tampoco eran libres. La servidumbre no era más que una relación de dependencia que se establecía entre el señor feudal y su vasallo. Por un lado, el señor feudal ofrecía tierras para cultivar, protección militar en casos de ataque y seguridad alimentaria en tiempos de crisis. Como pago, el campesino debía trabajar las tierras del señor y entregar parte de su cosecha. Además, el campesino no podía abandonar la tierra sin permiso y legalmente estaba subordinado a su señor. En aquella etapa, existían 3 tipos de siervos: los siervos de la gleba, que eran los que estaban atados a la tierra. Estas personas tenían su libertad tan limitada que, si el señor feudal traspasaba sus propiedades a otro noble o rico, los siervos también eran traspasados. El segundo grupo de siervos eran los domésticos, aquellos que trabajaban en la casa del señor feudal, cocinando, limpiando, etc. Y el tercer y último grupo de siervos eran los artesanos, quienes realizaban oficios como la herrería o trabajaban de molineros, pero debían pagar parte de sus ingresos como tributo. La vida de un siervo consistía en trabajar diariamente, entregar parte de sus cosechas al señor feudal y los diezmos a la iglesia. Además, el señor feudal podía cobrarles por utilizar los molinos o puentes. Y por último, si el campesino quería casarse o mudarse a otra región, solo podía hacerlo si recibía el permiso de su señor. Esta fue la tónica del funcionamiento social durante toda la Edad Media. Algo impensable hoy en día, pues nuestra sociedad se caracteriza por el cuidado de las libertades individuales. Las personas pueden vivir donde deseen, trabajar en lo que les guste y no tienen que pagar impuestos abusivos a los políticos. Perdón, quise decir a los señores feudales, ¿verdad? Lo cierto es que la servidumbre, como se practicaba en la Edad Media, constituiría hoy un delito y una violación de las libertades y derechos de las personas. Pero seguimos avanzando en este recorrido por las costumbres medievales que hoy serían crímenes, y llegamos a los duelos, un aspecto del medioevo que ha sido muy mitificado. Tanto en la literatura como en el cine, hemos visto multitud de veces a hombres cuyo honor se ha visto manchado retar a otros a un duelo a muerte al amanecer. Y, tal como parece en la ficción, esta era una práctica muy común en la Edad Media. Si alguien afrentaba el honor de tu familia, lo retabas a un duelo. Si alguien traspasaba tus tierras sin permiso, lo retabas a un duelo. Si alguien ofendía a una moza en la taberna, también lo retabas a un duelo. No obstante, este era un derecho exclusivo de la clase noble, porque en la Edad Media se consideraba que solo los ricos tenían honor. Los pobres y campesinos solo podían resolver sus disputas acudiendo a su señor feudal para que los juzgara. Los duelos también podían realizarse con la venganza como motivación, y solían estar reglamentados y ritualizados. Además, poseían carácter jurídico, pues en aquella época de la historia humana se creía que el juicio de Dios definía los ganadores de estos enfrentamientos. Pero, a pesar del mito extendido, la mayoría de los duelos no eran a muerte. En los juicios por combate, bastaba con que una de las partes se rindiera para darlo por finalizado con éxito. Mientras que los duelistas por honor detenían el combate cuando se sentían satisfechos y creían haber restaurado la pérdida. Supuestamente se arriesgaba la vida, pero a nadie le interesaba morir en una pelea. O sea, más postureo que otra cosa. Durante la Edad Media ocurrieron muchísimos duelos, sobre todo en la región germánica de Europa. Pero uno de los más curiosos enfrentamientos de este tipo ocurrió a finales del siglo XVIII, cuando el señor de Saint-Georges perdió en un enfrentamiento con la espía transgénero francesa Deon de Beaumont. De Beaumont
Vivió sus primeros 49 años como hombre y sus últimos 33 como mujer. Ella ganó el combate contra St. George por 7-0, pero hoy esto sería imposible de ver. En primer lugar, porque los duelos están terminantemente prohibidos. Si usted quiere resolver un conflicto, debe acudir a las autoridades, aunque éstas tarden años en hacer justicia. Y en segundo lugar, porque de ocurrir en la actualidad St. George, habría sido acusado de transfóbico y atacarían su presunto honor por todas partes. No le alcanzarían 1000 vidas batiéndose en duelo para restaurarlo. Y si por alguna cosa se ha caracterizado la humanidad a lo largo de toda su existencia, es por la intolerancia, aunque hay que decir que pocas etapas han sido tan oscuras como la Edad Media. Durante este periodo, no solo se persiguieron a personas por su etnia o pensamiento político, sino también por su orientación sexual. En la Europa cristiana medieval, la homosexualidad era conocida como sodomía, un término que agrupaba prácticas sexuales no reproductivas, como podían ser el sexo entre hombres, entre mujeres, y hasta el bestialismo. Para la sociedad, la homosexualidad era vista como un pecado grave cuyo castigo en muchas regiones era la excomunión de la Iglesia, aunque también podía llegarse al castigo físico. Era habitual que los homosexuales fuesen condenados a ayunar o a peregrinar, otras veces se les confinaba en monasterios o calabozos. Sin embargo, también fueron frecuentes las torturas físicas como la castración, mutilación y la flagelación. Y cuando las relaciones homosexuales ocurrían entre clérigos, pues la condena podía ser la hoguera. Contrario a lo que pueda pensarse, las mujeres lesbianas eran menos perseguidas que los hombres homosexuales. Pero no porque existiese una mayor tolerancia hacia ellas, sino que en la Edad Media, el sexo entre dos mujeres no se consideraba sexo real, pues no había penetración. Solo se les castigaba cuando se descubría que se asistían de juguetes u otros objetos. No obstante, en la práctica, muchas veces las acusaciones de homosexualidad se vertían sobre rivales políticos para desacreditarlos. Un ejemplo de esto fue la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón. O sea, los caballeros templarios, que no te enteras. A estos caballeros se les acusó de herejes, idolatras y homosexuales. Según los historiadores, estas acusaciones fueron falsas y tenían como motivación política disolver la orden y confiscar sus bienes. Verdaderas o falsas, muchos de los miembros de este cuerpo militar fueron torturados y ejecutados. En la actualidad, discriminar a alguien por su orientación sexual es un delito. Pero lamentablemente la sociedad moderna está llena de hombres y mujeres medievales. Otro tipo de intolerancia muy común en la Edad Media fue la de carácter religioso. En la Europa medieval cristiana, toda aquella persona que creyera y adorara a un Dios fuera de las enseñanzas católicas podía enfrentarse a severos castigos. La persecución religiosa constituyó una parte central de la historia europea. La condena a todo aquel que pensara diferente ocurría porque el poder político y religioso se encontraban entrelazados. La Iglesia católica no solo guiaba la vida espiritual de las personas, sino también ejercía control sobre la vida social, jurídica y política. Desde el siglo V hasta el siglo XV se persiguieron y castigaron de forma severa a varios grupos religiosos, como los cátaros en el sur de Francia. Estos rechazaban la autoridad de la Iglesia y fueron brutalmente asesinados en la Cruzada albigense. También se persiguieron a otros grupos cristianos como los loyardos ingleses, quienes querían reformas religiosas como la traducción de la Biblia al inglés. Además, hubo muchos conflictos entre cristianos y musulmanes en la Edad Media, y tras la caída de la ciudad de Granada, muchos de estos hombres y mujeres fueron obligados a abandonar el Islam y convertirse al cristianismo. Sin embargo, esta también fue una etapa caracterizada por un profundo antisemitismo, pues los judíos sufrieron una persecución sistemática en casi toda Europa. A los judíos se les acusó de cargos como envenenar pozos, lo que según los fanáticos religiosos causaba la peste. También se les culpó por el asesinato de niños cristianos. Injuriados en todas partes, los judíos se vieron obligados a vivir en guetos, siendo humillados constantemente y hasta fueron masacrados en los pogromos.
Pero estas cosas sucedían en los reinos donde al menos se les permitía vivir, pues en muchos otros lugares los expulsaron, como ocurrió en Francia en el siglo XII, en Inglaterra en el siglo XIII y en España en el siglo XV. La persecución religiosa, tan común en la Edad Media, hoy es un delito que viola los derechos humanos, a no ser que ocurra en Twitter. Ahí, por lo general, nadie te va a castigar. Pero si acaso un día viajas en el tiempo hasta el medioevo, debes tener mucho cuidado al quejarte, pues si alguien sospechaba que desafiabas a la Iglesia, a tu señor feudal o al rey, podías pagar bien caro. Y es que aquellos hombres y mujeres molestos para el sistema eran castigados de modos ejemplarizantes. Eran sometidos a torturas crueles y ejecutados de manera pública. Hoy no existen las ejecuciones públicas, solo las tertulias televisivas donde despellejan vivos a los implicados en los escándalos. Pero en el período medieval, los despellejamientos eran literales y ocurrían casi siempre en lugares accesibles y muy transitados, como las plazas principales de los pueblos y villas. Esto se hacía para humillar al máximo al condenado, destruir su espíritu y cuerpo, y para que sirviese de disuasión a todos aquellos que se atreviesen a cuestionar o enfrentar el orden establecido por las autoridades. El público asistía maravillados a estos espectáculos sangrientos, como si se tratara de una película de horror gore en un cine o un combate de UFC. Se reían al escuchar los gritos de dolor de la víctima, aunque siempre alguna persona se desmayaba. Además, el público podía injuriar, lanzar comida podrida y hasta escupir al condenado, participando de esta forma en el horrible castigo. Finalmente, la mayoría de las veces, los restos del fallecido eran exhibidos durante días. Hoy, con las leyes actuales, las ejecuciones públicas constituyen un crimen. Y antes de finalizar tenemos un par de preguntas. ¿Por cuál de estas costumbres medievales te condenarían hoy en día? ¿Y crees necesario recuperar alguna de estas tradiciones? Respóndenos en los comentarios y recuerda que, en este canal, la intolerancia no la toleramos.